Bueno, hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están en esta tan esperada mañana, tan esperado día, no? Bueno, les voy a pedir que por favor puedan tener su mente acá presente, hacer un gran esfuerzo y bueno, ya después podemos disfrutar del evento del día de hoy. Bueno, en esta oportunidad eh, queríamos recordar, ¿no? Lo que fue todo este año, lo que será el año que viene, por supuesto pensando en nuestras metas personales, proyectos familiares, que muchas veces siempre cuando nos acercamos a final de año empiezan a surgir, ¿no? A aparecer. Empiezo a decir, bueno, el otro año me voy a dedicar a tener una dieta rigurosa, a bajar de peso, a hacer ejercicio, no sé, a inscribirme en la universidad, no sé, tantas cosas que uno siempre a final de año como que recapacita, medita, piensa y busca qué voy a hacer este año que viene, algo nuevo, algo especial, ¿no? Por lo general solemos hacer ese tipo de cosas o tener ese tipo de pensamientos. Pero ¿cuántas veces nos hemos sentado a pensar, el próximo año voy a conocer más a Dios? El próximo año me voy a relacionar mejor con su Hijo Jesucristo. Esos tipos de proyectos, planes, disciplinas espirituales que necesitan un plan, una organización, no suelen estar mucho tal vez en nuestra agenda o en nuestros planes. Pero es importante que podamos tenerlas en cuenta porque es lo que nos va a ayudar a acercarnos mejor a Dios, ¿no? La idea es que nosotros podamos disfrutar de Dios en nuestra vida aquí en la tierra. Sabemos que vamos a disfrutar con Él en el cielo, pero también entendamos que podemos disfrutar de Él aquí en la tierra. Disfrutar de su amor, disfrutar de su bondad, disfrutar, por supuesto, también de su santidad. Entonces, la idea de hoy es que el próximo año podamos meditar en alguna manera que podamos implementar en nuestra vida, ya sea personal y familiar, la idea de que podamos acercarnos más a Dios. Y eso, por supuesto, va a involucrar distintas acciones, pero entendemos que las más importantes serían leer su palabra y la oración, ¿no? Muchos se preguntarían, pero ¿cuál de las dos es más importante? Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué es más importante al respirar? ¿Inhalar o exhalar? Las dos, ¿cierto? Lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. Tanto la lectura de su palabra como la oración son indispensables en nuestra relación con Dios. No puede haber una sin la otra. ¿Por qué? Porque al conocer a Dios necesitamos tener una conversación con Él. Nosotros hablamos a través de la oración y Él nos habla a través de su palabra. Por eso también es importante que estemos muy involucrados en conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros y cuál es la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? Para nosotros asimismo poder relacionarnos mejor con Él, saber qué es lo que le agrada, saber qué es lo que no le agrada a Dios. Y todo eso está en su palabra. Muchos podrían decir, no, lo más importante es creer en Jesucristo. Jesucristo eh, entregó su vida por nosotros, tomó nuestro lugar y eso es muy importante, muy valioso para nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él pagó el castigo que nosotros debíamos pagar. Él reconcilió nuestra relación con Dios. Pero si fuera única y exclusivamente eso, el Señor no hubiera dejado un texto tan largo, simplemente hubiera dejado un párrafo. Pero Él se esforzó y dejó a través del tiempo distintas historias, distintos textos en el cual nosotros podemos conocer a Dios, su naturaleza, su plan y su propósito para con nosotros. Y es por eso que el llamado de hoy es que nosotros podamos tener un plan de lectura bíblica. No sé si los que estuvieron de pronto en años anteriores, nuestro hermano Darío varias veces ha compartido con nosotros un plan de lectura, de leer la Biblia en un año, ¿no? Sé que consta de leer más o menos 5 capítulos al día. Sé que muchas veces se puede tornar difícil por las distintas ocupaciones, labores en casa, estudio, trabajo, etcétera, los niños. Todo eso complica nuestros tiempos, pero quisiera hacerles también una pregunta.
¿cuántos de ustedes pasan un día entero sin revisar su teléfono celular? Creo que no hay día que pase en que no revisemos nuestro teléfono celular. ¿No es así? Entonces, ¿por qué sí pueden pasar días enteros sin nosotros leer la palabra de Dios? O orar, ¿no? Entonces la idea, justamente con este mensaje que vengo a compartir con ustedes, es rescatar y resaltar nuevamente la importancia de que nosotros debemos tener una constancia, ¿no? De día a día buscar acercarnos más a Dios, conocerle. ¿Por qué? Porque solemos también tener malas interpretaciones, malas enseñanzas, porque hay muchas cosas que se pueden decir afuera, que algunas pueden mezclar un poco de verdad, tal vez otras no, pero siempre lo que nos va a traer la luz a todas las cosas va a ser la palabra de Dios. Entonces es importante que nos esforcemos, que estudiemos, que nos juntemos, que participemos con los demás hermanos precisamente en la búsqueda de crecer más en el conocimiento de Dios, porque lo necesitamos. No somos autosuficientes, necesitamos conocer a Dios. Y por supuesto, pedirle su guía para poder entender mejor su mensaje a nosotros. Entonces, si queremos crecer en nuestra fe, debemos tener en cuenta que es indispensable la lectura de las Escrituras. Toda la Biblia es importante, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Todo nos va a mostrar a un Dios que es amoroso, a un Dios que es justo, a un Dios que es misericordioso, no, un Dios que no cambia, un Dios que permanece por siempre y para siempre. Entonces, ¿por qué nos resulta tan difícil el mantener un hábito de lectura o de oración? ¿Por qué creerían ustedes que nos resulta tan difícil tener este tipo de prácticas que son indispensables para un cristiano? Lo primero que nosotros tenemos que entender es que es una disciplina espiritual. Y siendo una disciplina espiritual, pues por supuesto va a llevar una lucha espiritual. Una lucha que nosotros necesitamos ejercitar. Es una lucha que nosotros necesitamos formar, equiparnos, fortalecernos, capacitarnos para asimismo poder doblegar a la carne. Y quisiera que me acompañaran a leer el texto que dice Pablo en la carta de Romanos, capítulo 7. Quiero que por favor me puedan acompañar. Romanos, capítulo 7. Vamos a leer del versículo 14 al 24. Voy a dar un tiempito para que lo puedan buscar. Romanos, capítulo 7. Vamos a leer de los versículos 14 al 24. Yo se los voy a leer en la versión NBI. Dice así la palabra de Dios. Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues hago lo que quiero, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no hay nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Pablo nos muestra una lucha
que es constante en nosotros, ¿no? Y que es una realidad. Y que como es una realidad, nosotros debemos tenerla en cuenta, tener presente a lo que nos estamos enfrentando. Cuando hablamos de disciplinas como puede ser deportes o pueden ser distintas carreras, profesiones, debe haber siempre una previa capacitación, una previa preparación, ¿no? Que te prepare justamente para desempeñar cierta labor, ¿no? Los médicos, un ejemplo, necesitan previamente capacitarse bien antes de ir, ¿no? A atender un paciente o de hacer una cirugía. ¿Por qué? Porque si no llega a ser así, puedes matar simplemente, sencillamente al paciente. Nosotros debemos tener en cuenta que nosotros debemos prepararnos si queremos conocer verdaderamente y correctamente a Dios, porque podemos estarnos engañando a nosotros mismos. Podemos estar sinceramente engañados, creyendo que estamos sirviendo a Dios cuando no lo estamos haciendo de la manera en que Él nos lo pide. Recuerden textos como el que dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto e hicimos aquello. Pero ¿qué va a responder Jesús? Yo no os conocí. Yo no los conocí. Hacedores de maldad. Entonces es importante entender que si Dios se tomó la molestia de escribir por tanto tiempo este texto, es para que nosotros le demos la importancia real en nuestra vida como cristianos, por supuesto. Si nosotros queremos crecer, si nosotros queremos madurar, fortalecer nuestra relación con Dios, debemos ser conscientes que debe ir acompañada tanto de la oración como la lectura de la palabra de Dios. Quiero hacerles otra pregunta. Cuando ustedes se proponen ver una serie en Netflix o bueno, en algunas de estas otras plataformas de películas y series, etcétera, podemos terminarla hasta en una semana, ¿no? Series tal vez muy largas. Vemos 1, 2, 3, 4, 5, hay uno para más, alcanza uno más, uno más, uno más. Nos enganchamos, ¿no? Pero ¿por qué creen que cuando suceden esas cosas no encontramos tanta oposición? Porque no es algo espiritual. Es algo justamente que agrada a la carne. Lo que es la oración y la lectura son contrarias a la carne. Es por eso que encontramos tanta oposición. Es por eso que nos cuesta tanto relacionarnos con Dios, porque Dios es espíritu. Entonces, ejercitemos nuestra espiritualidad. Así como los que van al gimnasio quieren ejercitar sus músculos, es importante que nosotros ejercitemos nuestro espíritu, lo fortalezcamos, nos llenemos de él, como nos muestra también su palabra. Cuando quiero hacer el bien encontraré toda oposición. Toda la oposición que pueda existir la voy a encontrar. Tengo que leer la palabra de Dios. No, voy tarde para el trabajo. Tengo que leer la palabra de Dios. No, tengo que ver la novela. Vamos a leer la palabra de Dios. No, tengo que madrugar mañana. No me puedo acostar tarde. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer lo otro. Muchas veces hay que pensar en que no hay tiempo, sino más bien que desperdiciamos demasiado tiempo. Seamos buenos administradores de uno de los recursos más valiosos que el Señor nos ha dado, que es el tiempo. Y es el que tal vez más malgastamos. Todas estas cosas que nosotros podamos aprender de Dios, conocer más de Dios, nos van a ayudar, nos van a madurar, nos van a ayudar a seguir creciendo y por supuesto poder ayudar a otros en esa búsqueda que también tienen de conocer a Dios. Y por supuesto también nos van a ayudar a encontrar la manera correcta de acercarnos a Dios. ¿Y por qué quiero resaltar esto? Porque si nosotros nos basamos únicamente en lo que tal vez oímos por distintos mensajes o prédicas, podemos caer en distintas conclusiones de personas que tal vez no son muy rigurosas frente al estudio de la palabra de Dios. Y empezamos a creer cosas
y muchas de esas no son tan verdad. Es por eso que hasta lo que yo estoy diciendo el día de hoy, ustedes puedan compararlo con lo que dice Dios respecto a eso. Quiero poner ejemplos sencillos. Ejemplos simples, porque bueno, no quiero extenderme demasiado. Sé que tengo hasta las 2 de la tarde, pero voy a tratar de hacerlo un poco más rápido. Pero, ¿cuántas de ustedes no han escuchado decir que nosotros predicamos con el ejemplo? Muchas veces, ¿cierto? ¿Alguno podría decirme dónde está ese pasaje en la Biblia? La Biblia dice, por sus frutos los conocerán. Pero ¿cómo proviene la fe? La fe proviene de oír el mensaje de Dios. ¿Y cómo la gente va a escuchar el mensaje? Nosotros, no sé, pasando por la cebra, no pasándonos el semáforo en rojo, devolviendo mal el cambio que tal vez nos dieron. Las personas pueden decir, esta es una buena persona, es una persona honesta, pero eso no les va a dar fe. Eso no les va a dar salvación, que es lo que ellos necesitan. Sí puede abrir una puerta para que las personas digan, uy, esta persona es diferente. Quisiera saber por qué es diferente. Y es ahí donde nosotros les predicamos de Dios. Romanos dice que la fe proviene del oír. Está en Romanos 10, versículo 17. No proviene de ninguna otra manera. Así que démonos cuenta que hay muchas cosas que andan por allí de las cuales no son, ¿verdad? Y que nosotros basamos nuestra fe y nuestra cercanía a Dios bajo aquellas cosas que no tienen base bíblica ni siquiera. ¿Por qué? Porque nosotros no nos tomamos el tiempo para escudriñar las palabras de Dios. Y podríamos tener muchísimos ejemplos más. Otro que es muy popular, no juzguen. Leen Mateo 7. Vamos a leer Mateo 7, los que quieran acompañarme. Mateo 7, versículo 1 dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Fin. Y nos vamos. Pero si nosotros leyéramos más adelante, vamos a encontrar muchas cosas que nos dan una perspectiva diferente o una perspectiva correcta frente al tema de juzgar. Un ejemplo, el versículo 6, vamos a leer del 5 y el 6, dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Versículo 6, no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Si no podemos juzgar, ¿cómo podemos saber quiénes van a ser los que van a despreciar la palabra o el mensaje de Dios? Sin irnos muy lejos, sigamos en el capítulo 7. Vamos a leer el versículo 15. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. ¿Cómo podemos distinguir cuál es un falso profeta y cuál no, si no podemos juzgar? Vamos a Juan 7. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 24. No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. El mensaje de Jesús es una suma. El mensaje de Dios es una suma. Es un compendio de distintas enseñanzas, ordenanzas y muchas cosas que nos van a ayudar a nosotros a ser mejores cristianos. Es más, por eso, no sé si al principio se dieron cuenta, leímos el Salmo 160, versículo 119 que está aquí arriba, donde dice, la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. La primera parte es algo que tenemos que tener muy presente. La suma de tu palabra es verdad, no un simple versículo totalmente sacado de contexto.
usado para nuestro provecho, para nuestro beneficio. Debemos entender que la palabra de Dios es una cadena donde cada eslabón sostiene al otro y se completan. Y al no leer toda la Biblia, podemos caer en este tipo de enseñanzas o malas enseñanzas que pueden rondar mucho por ahí. El Internet es una herramienta estupenda, no puedo decir que no. En pandemia nos ayudó muchísimo. ¿Cómo nos hubiéramos reunido si no hubiera sido por el Internet? Nos conectábamos por Zoom, nos veíamos las caras, por lo menos de esta parte para arriba. Sabíamos que estábamos vestidos de aquí para arriba. Pero también es un océano de muchas enseñanzas, de muchas ideologías, de muchos pensamientos. Y lastimosamente muchos de ellos incorrectos. Y eso nos puede hacer caer frente a una correcta relación con Dios. Seguramente muchos también han escuchado la historia de aquellos que prendieron un fuego extraño frente a Dios y fueron consumidos, porque no lo hicieron como Dios lo pidió. Omitieron la ordenanza de Dios y fueron consumidos. Hermanos, no caigamos en esos errores. No sea que vayamos a ser consumidos también por la ira de Dios. Y que cuando nos encontremos con Jesús, cuando ya Él venga por nosotros o Él nos llame directamente, no sea que nosotros digamos, Señor, Señor, y Él nos diga, no os conocí. Replanteémonos realmente si nosotros amamos a Dios. Si nosotros le amamos, nos esforzaremos día tras día en acercarnos a Él. Vayamos a Primera de Pedro. Capítulo 2, versículos 1 y 3. Dice así: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Abandonemos toda maldad, todo engaño e hipocresía. ¿Qué leímos anteriormente? Van a haber falsos profetas, personas disfrazadas de ovejas, pero que son lobos. Y si nosotros no estudiamos, seremos como las olas llevadas de aquí para allá. Y creyendo, como dice Proverbios, muchos caminos al hombre le parecerán rectos, pero son caminos de perdición. Hermanos, créanme que podemos estar sinceramente engañados, pero esto nos va a dar la claridad y la luz que necesitamos para acercarnos correctamente a Dios. Y por supuesto crecer familiarmente, personalmente, con las personas que están a nuestro lado, con nuestros compañeros, ¿no? Para que ellos también puedan encontrar la salvación de Dios. Entonces, es importante que entendamos, en principio, que tenemos una lucha espiritual, ¿no? Por ende, tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Y eso lo podremos lograr a través de disciplinas espirituales. Las más principales, la lectura y la oración. Las dos. No creamos que una es más importante que la otra. Las dos son indispensables para nuestro crecimiento cristiano. Y recordar que la misma palabra de Dios, el Señor la expresa como que es algo dulce, tan dulce como la miel. Y es con ese pasaje con el que quiero terminar. Ahí mismo en Salmos 119. No vamos a leer todo el capítulo. Perdón, todo el capítulo. Salmos 119, versículos 103 y 104.
Tómense el tiempo para buscarlo. Dice: cuán dulces son para mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento. Por eso aborrezco toda senda de mentira. Por eso aborrezco toda senda de mentira. Nosotros tenemos que aprender a discernir qué es mentira de la verdad. Y solo lo podremos lograr con la palabra de Dios en su totalidad. Para no caer en aquellos ejemplos como el que di. Y podríamos estar aquí hasta las 12, pero sé que no va a ser posible. Porque hay muchos ejemplos, porque hay muchas malas interpretaciones que se ajustan ¿a qué? A nuestro pecado. Queremos justificar nuestro pecado de alguna manera y muchas veces usamos la palabra de Dios para hacerlo. No somos infalibles, porque todos, como nos dijo Pablo, tenemos una lucha interna en donde el pecado habita en nosotros. Y es ahí donde donde tenemos que estar siempre cimentados en esto. Y es más, en donde todo lo que les estoy diciendo hoy, compárenlo con lo que dice Dios. Que no sea yo hablando, sino Dios hablándole a ustedes. Así que bueno, hermanos, esforcémonos, organicémonos pensando en el próximo año como en el que, de qué manera quiero acercarme a Dios, de qué manera quiero acercarme a mis hermanos, de qué manera quiero predicar o llevar el mensaje de salvación. Y por supuesto, tener presente el sacrificio de su Hijo Jesucristo por todos y cada uno de los que estamos acá. Y recordar que el Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Y eso nos tiene que dar esperanza, fuerza, ánimo todos los días para levantarnos y pensar en Dios y antes de acostarnos que sea Dios lo último en lo que pensemos. Así que bueno, hermanos, muchísimas gracias. Que el Señor los bendiga y podemos terminar entonces con el servicio.